Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en esta tarde una vez más en el libro de Juan. We're going to open our Bibles once again this evening to John chapter 9. Juan capítulo 9 del versículo 35 al 41. John 9, verse 35 through 41. Dice la palabra del Señor: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. John 9:35. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, do you believe in the Son of Man? He answered, and who is he, sir, that I might believe in him? Jesus said to him, you have seen him, and it is he who is speaking to you. And he said, Lord, I believe. He worshipped him. Jesus said, for judgment I came into this world, that those who do not see may see, and that those who see may become blind. Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, are we also blind? And Jesus said to them, if you were blind, you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remains. Vamos ahora. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder abrir las Escrituras, Señor, y poder indagar en ellas, Señor, que usted tiene para nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Padre, que podamos ver a través de ellas, Señor, la hermosura de su rostro. Que podamos, Señor, con una esperanza ciega poner nuestros ojos en usted, Señor, sabiendo que usted es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si hay algo que podemos ver continuamente en las Escrituras, If there's something we can see in the scriptures, es esta metáfora de la ceguera del hombre. it's the metaphor of the blind man. Y parte de eso es para que nosotros miremos lo incapaces que somos de ver la verdadera luz, Part of this is to see how incapable we are to seeing the true light, o lo incapaces que somos de poder ver la verdad en la que estamos viviendo. or how incapable we are of seeing the light of the gospel. Juan nos presenta en este capítulo la incapacidad que este hombre tenía. John presents in this gospel, in this part of the gospel, the incapability of man. Ahora, Juan nos dice claramente que este hombre no solamente era ciego, sino que era ciego de nacimiento. John tells us very clearly, not only was this man blind, he was blind from birth. Juan nos dice, este hombre nunca había podido ver la luz del día. John said this man had never seen the light of day. Ahora, cuando llegamos al versículo 8, When we come to verse 8, Juan nos dice cómo este hombre hacía para poder sobrevivir en este mundo. John tells us how this man had survived in this world. Juan dice, este hombre era un mendigo. He was a beggar. Así que había una incapacidad grande como todas las personas que vivían en esta época. There was an incapability great, and like many in the time in this time. Nosotros lo podemos ver en cada uno de los evangelios, ni aún en el libro de los Hechos. We can see it in all of the Gospels and even in the book of Acts. Personas que estaban completamente postradas por la situación en la que ellos vivían. People who were cast down because of the situation they were living in. Ni aun cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, When we come to the book of Acts, Lucas nos habla de un hombre
Luke speaks to us of a man el cual también se sentaba a la puerta de la sinagoga pidiendo limosna para that sobrevivir. would sit next to the synagogue begging for money that he would live. Son dos eventos casi como que fueran familia en las escrituras. These are two events that seem very familiar in the scripture. Pasan de la misma forma. They go in the same way. Nosotros podemos ver cómo estos hombres se levantan de la nada y vuelven otra vez a rehacer sus vidas. We see how these men rise up like they've walked their whole life and go to life. Pero enfocándonos en el texto que nosotros estamos leyendo en esta But tarde, in focusing in the text we're reading this evening, nosotros podemos ver una perfecta analogía aplicada a la vida de cada uno de nosotros. we see a perfect analogy that we can apply to each one of our lives. Cada uno de nosotros vivíamos de la misma forma antes de venir a Cristo. Each one of us lived in the same way before we come to Christ. Es más, cuando tú lees el libro de Efesios capítulo 2, Even more so when you read Ephesians chapter 2, Pablo nos recuerda que todos nosotros venimos del mismo lugar. Paul reminds us that all of us come from the same place. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our trespasses and La sins. luz del evangelio no podía llegar a nuestros ojos. The light of the gospel couldn't come to our eyes. Un ciego de nacimiento, A blind man from birth. un mendigo pidiendo misericordia y gracia para nuestras vidas. A beggar asking for mercy and grace for our lives. Ahora, yo quiero enfatizar esta palabra que dije. I want to emphasize something. Sin Cristo, Without Christ, antes de venir a Cristo, nosotros éramos personas completamente diferentes a los que somos ahora. without Christ, we were completely different. Ahora, si tú puedes ver la vida de este ciego If you can see the life of this blind y man, puedes compararla con la vida de otros ciegos en los evangelios, and you can compare it to the life of other blind men in the Gospels, tú puedes ver la situación desastrosa en la que estas personas vivían. you can see the disastrous situation these men lived in. Muchos de ellos eran tirados a las orillas de los caminos Many were laid out on the way para poder pedir una limosna, para poder sobrevivir diariamente. to beg a few things so they can survive. Ahí miramos al ciego Bartimeo. We see the blind man, Bartimaeus, sorry. Aquí está a la orilla del camino pidiendo misericordia para poder llevar alimento a su vida. Here he is begging on the side of the road that he can have food for his mouth. Así que este hombre no era la excepción. This man wasn't an exception. Su situación era devastadora. His situation was terrible. Y es aquí donde muchas personas se equivocan en su forma de pensar. And there's many times, it's here where many people are wrong in their thinking. Muchos piensan que Cristo era un curalotodo que vino a este mundo para satisfacer las necesidades de las personas. Many believe that Jesus was a heal-all that came to the world to just satisfy the physical needs of people. Y aunque Cristo curó a muchas personas en este mundo de enfermedades, And even though Christ healed many of sicknesses in this world, el papel principal que él tuvo en su ministerio the principal part he had in the ministry es traer a las personas a la verdadera luz. is to bring people to the true light. Y nosotros lo podemos leer en el versículo 39. We can read in verse 39. Jesús diciendo cuál era uno de sus propósitos principales al venir a este mundo. Jesus telling us what his great purpose of coming to the world was. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. For judgment I came into the world that those who do not see may see, and that those who see may become blind. Ahora nosotros podemos ver a Juan de una manera como encubierta, demostrando la situación que había en los líderes religiosos. We see John in an analytical way, in a form of analogy, showing what's going on with the religious leaders. Estos hombres eran los encargados de llevar al pueblo a la adoración. These men were supposed to lead the nation in worship. Eran los encargados de llevar religiosamente al pueblo de Israel caminando en el camino que Dios les había dado. They were to religiously lead the people to walk in the way which they were to walk. Pero había una mentalidad detrás de But ellos there was a mind behind them que no les permitía poder ver la luz del Evangelio. that wouldn't let them see the light of the gospel. Ahora, la declaración que Jesús hace en este versículo 39 The declaration that Jesus gives in verse 39 es bien importante a la luz de lo que estamos
viendo en el capítulo completo. It's very important to see it in the light of the whole chapter. Para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. For the ones who don't see to see, and the ones who see to become blind. Ahora, nosotros podemos ver en la historia bíblica, We can see in biblical history, y más bien en el tiempo de Jesucristo, even more so in the time of Christ, Jesús expuso la ceguera que había en la nación de Israel. Jesus showed the blindness that there was in the nation of Israel. Pero cuando nosotros miramos más a profundidad en cada uno de los textos del Nuevo Testamento, But when we look at profoundly the text of the New Testament, nosotros miramos el ataque frontal de Cristo a los líderes religiosos de la nación. we see Jesus attacking the leaders of the nation. En Mateo capítulo 15, versículo 14, In Matthew 15:14, Jesús dice a los líderes religiosos que son ciegos. Jesus calls the leaders of the religious leaders blind. Pero el problema más grande que Jesús mira detrás de esto But the problem Jesus sees behind this es que esos ciegos is these blind men, en su ceguera estaban guiando a otras personas al abismo. and their blindness, they're leading other blind men. No solamente eran ciegos también en su forma de pensar o en su forma de creer, They're not only blind in their way of thinking or being, sino que llevaban al pueblo en esa dirección directamente a la perdición. but they're leading people to destruction. Ahora, cuando hablamos históricamente en el Antiguo Testamento, When we speak historically of the Old Testament, o más bien dicho, Dios ataca directamente a los líderes de la religión. God attacks the leaders of religion. Aquellos hombres que eran los encargados de llevar cada una de las cosas al Señor, The ones who are in charge of leading a procession to the Lord, los que eran encargados de ofrecer los sacrificios ante the Dios, ones who were called to offer sacrifice to God, eran las personas que estaban yendo más en contra de Dios. it's the ones who were against God. En el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, In Isaiah and Jeremiah, Dios juzga al pueblo por la ceguera que tenían, God judges the people for being blind. y no solamente por ser ciegos, sino por ser sordos a la voz de Dios. But not only to be blind, but they were deaf to the voice of God. Pero cuando tú lees Jeremías capítulo 5 versículo 21, When you read Jeremiah 5:21, el profeta agrega que no solamente son ciegos y sordos, the prophet adds they're not only deaf and blind, sino que son necios y sin corazón. but they're ignorant in their heart. El pueblo de Dios se había apartado completamente de Dios. The people of God had left the God Himself. El pueblo de Dios había dejado la verdadera adoración por adorar dioses paganos. The people of God had left true worship to worship pagan gods. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo es que la nación completa se había desenfocado de Dios, If we think about how does a whole nation turn their eyes from God, la primera pregunta que viene a nuestras mentes: ¿y dónde estaban las personas que dirigían a esta nación? the first question we ask is, who are the people leading the nation? ¿Dónde estaban las personas que estaban encargadas de dirigir al pueblo a la adoración a Dios? Who are the ones in charge of leading the worship of God in the nation? Nosotros mirábamos algunos puntos ahora en la mañana, We saw a few points of this in the morning. de hombres que fueron traídos por Dios para llevar el ministerio de la adoración a Él, Men who were called to worship God. y en determinado momento de la historia And in a certain moment in history, empezaron a hacer las cosas que el pueblo les pedía. they began to do what the nation asked them to. Ellos querían satisfacer los deseos de los corazones del pueblo. They wanted to satisfy the desires of the nation. Ahora, aquí podemos pensar en un texto. Here we can think about a text. O satisfacemos a Dios o satisfacemos a los hombres. We satisfy God or we satisfy men. El corazón del hombre tiene que estar enfocado en un solo punto. The heart of man should be focused on one point. La semana pasada leíamos otro texto en las Escrituras. We read a text last week of another part of the scriptures. No podemos adorar a dos señores. We cannot worship two masters. O adoramos a uno We worship one o adoramos al or otro. we worship the other. Pero nuestro corazón no puede estar compartido entre dos dioses. Our heart cannot be divided between two gods. Y aquí estaba el problema del pueblo de Israel, Here is the problem with the nation of Israel. que sus líderes religiosos se prestaban a los deseos del pueblo. That the leaders of the nation had given their desires to the nation. Muchos querían que el pueblo se sintiera confiado y tranquilo. Many wanted the nation to feel calm and comforted.
Así que preferían meter dioses paganos al templo para que fueran adorados. They preferred to stick in pagan gods in the temple so they would worship them. Las personas que eran encargados de llevar al pueblo a la adoración. The people who were in charge of leading worship in the nation. A tal forma que cuando nosotros llegamos a Isaías capítulo In 56, such a way, when we come to Isaiah 56, cuando tú lees el versículo 10 al versículo 12, when you read verses 10 through 12, Dios arremete de una forma directa contra los líderes religiosos de la nación. God goes against the leaders of the nation. Ahora, cuando tú lees lo que Dios está diciéndole a estos líderes por medio del profeta, When you read what God's saying against them through the prophet, tú puedes decir, pero Dios no puede tratar así a los seres humanos. you say, well, God can't treat humans like this. Tú sabes, Dios nos creó y Él puede hacer lo que quiere con nosotros. We know that God created us. He can do whatever He wants with us. Pero aquí miramos a Dios hablando directamente a los líderes religiosos de la nación. But God's speaking directly to the leaders of the nation. Y dice, los atalayas, los que tienen que velar por estar atentos al ataque del enemigo, It says the watchmen who are to be attentive and watching out for the people. en estos versículos el Señor les llama perros, haraganes, glotones y borrachos. In these verses, the Lord calls the watchmen dogs that cannot bark, lazy, blind. Es como que Dios les estuviera recordando cuál era el propósito que ellos tenían en la nación. It's like God is trying to remind them of the purpose they had in worship. Ahora, yo me imagino a Isaías yendo por las calles y proclamando una predicación como esta. I can imagine Isaiah going through the streets and proclaiming a message like this. Son duras palabras cuando nosotros las vemos habladas de esa forma. There are very strong words when we see it like this. Pero o más bien dicho, los líderes religiosos estaban dejando que el pueblo se fuera por su lado. But the religious leaders were letting the people do whatever they want. Aquellos que estaban encargados de vigilar. The ones who were in charge of watching out for the people. Ahora nosotros sabemos lo que son los atalayas. We know what the watchmen are. Los atalayas son los que estaban en las torres principales de cada lugar, de cada muralla, The watchmen are the four on the four corners of the walls, viendo a que el enemigo no se acercara a la fortaleza. watching that the enemy doesn't come near the wall. Y cuando el enemigo se acercaba, el atalaya era el primero que sonaba la trompeta para que el pueblo se preparara para el ataque. When the enemy comes, they were the first one to sound the trumpet so that they would be prepared for the attack. Pero estos atalayas estaban tranquilos. But these ones were lazy. El Señor le dice, son haraganes, He said, you're lazy. son glotones, You're gluttons. pasan borrachos en el lugar donde ustedes tienen que estar viendo lo que pasa en la nación. You're drunk when you should be watching out for the nation. Ahora, cuando nosotros miramos los textos que están en el capítulo 9 de When Juan, we read the text here at the end of chapter 9 of John, nosotros miramos a estos líderes religiosos tomando la misma posición. we see the religious leaders taking the same position. Recordemos por un momento en el tiempo de Jeremías. Remember the time of Jeremiah. Jeremías traía la profecía a la nación, Jeremiah brought the prophecy of the nation. pero aquí estaba el sumo sacerdote diciendo cosas diferentes a lo que Jeremías había dicho, But the high priest was saying different from what Jeremiah was saying, yendo en contra de lo que la palabra de Dios había dicho. going against what the word of God had said. Ahora llegamos al tiempo de Jesucristo. Now we come to the time of Christ. Los líderes de la nación estaban actuando de la misma forma, The leaders of the nation are acting the same way. tratando de quedar bien con algunas personas del pueblo, They wanted some of the people in the nation to be happy. tratando de que todos se sintieran tranquilos. They wanted everyone to feel calm. Ahora, cuando nosotros miramos el capítulo 9, versículo 8 y 12, When we see in chapter 9, verse 8 and 12, nosotros podemos ver que en realidad la nación estaba necesitada we de la palabra de we Dios. see the nation was in great need of the word of God. Ahora, cuando llegamos un poquito más adelante, nosotros miramos que esta misma nación A little bit farther in the text, we see the same nation había depositado toda su confianza en los líderes religiosos de la nación. had put all their faith in the leaders of the nation. Y en el versículo 13 nosotros miramos una pequeña complicidad entre el pueblo y los líderes. And we see in verse 13 complacency between the leaders and the people. Este hombre había recuperado la vista.
This man had recovered his sight. Estos hombres querían saber cómo había sucedido. These men are asking, how did this happen? Pero cuando ellos no pudieron sacar la verdad que ellos querían oír, When they could not bring out the truth they wanted to hear, decidieron llevar al ciego a los líderes religiosos. they decided to take the blind man to the religious leaders. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo en estos versos, When we continue reading in these verses, en el versículo 15, 17 y 19, in verse 15, 17, 19, en el 24, 26 y 26 al 34, 24, 26 through 34, nosotros podemos ver la incapacidad de estos hombres en poder creer lo que estaba enfrente de sus ojos. we see the incapability of these men to believe what was before their eyes. Ahora, pongámonos por un momento en la cabeza de estos hombres. Let's put ourselves in the mind of these men. Estos hombres religiosos, ellos pensaban de que estaban en la verdad. They thought they were in the truth. Sus dogmas y su religiosidad era todo lo que ellos tenían. Their religiosity was all they had. Y nosotros podemos ver que su ceguera no les permitía ver la condición en la que se encontraban. And their blindness would not let them see the situation they were in. Vamos por un momento al versículo 40. Let's go to verse 40. Nosotros podemos ver las mismas palabras que hablamos al principio. We see the same words we saw at the beginning. Algunos de los fariseos que estaban con ellos, que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, "Are we also blind?" Ahora, recordemos que estos hombres que estaban enfrente Remember these men who were in front eran hombres que habían crecido en el estudio de las Escrituras. were men who had grown up in the study of the Scriptures. Estas personas sabían desde el principio al fin lo que cada una de los libros de la Biblia decía. They knew the first and the last books of the Bible. They knew all the books. Así que ellos creían que eran capaces de ver lo que estaba sucediendo en sus ojos. They thought they were capable of seeing what they were seeing. Pero en este versículo 40 nosotros vemos de que había algo en ellos que necesitaban saber más allá. But we see in this verse, they could not see. Puedes ver la incapacidad que hay en sus You mentes. see the incapability there was in their mind. El deseo de poder ver la verdad que no podían ver. The desire to see the truth, they cannot see it. ¿Acaso nosotros somos ciegos? Are we blind as well? Ahora, cuando tú la miras de este punto de vista, When you see it as this point of view, tú dices es cualquier palabra la que están describiendo you allá say, well, arriba. it's just another word written here. Pero cuando tú miras la pregunta a profundidad de estas palabras de estos hombres, But when you see the depth of this question they're asking, era una gran pregunta viniendo de las personas que estaban encargadas de tener todas las respuestas. it was a question coming from the ones who thought they had all the answers. Ellos eran los que creían tener la verdad. They thought they had the truth. Eran las atalayas de la nación de It Israel. was the watchmen of the nation of Israel. Así que cuando tú miras a estos hombres incapaces, sin saber lo que está sucediendo en sus ojos, When you see the incapability of these men to see with their own eyes, tú puedes pensar en realidad estos hombres no sabían de lo que estaban preguntando o en realidad no querían aceptar lo que estaban preguntando. you could say they didn't even know what to ask or they couldn't accept what they were even asking. Ahora, nosotros sabemos quiénes eran cada uno de ellos. We know who they were. Ellos eran los que se habían autoproclamados como los guardadores de la ley. These are the ones who self-proclaimed the guardians of the law. Y en estos mismos textos que acabamos de In leer, the same text we just read, ellos se llaman a sí mismos discípulos de Moisés. they called themselves disciples of Moses. Ahora, eso era algo que Jesús miraba claramente en uno de ellos. This is something that Jesus saw very clearly in them. Y en Mateo capítulo 23, versículo 2, In Matthew 23:2, Jesús dice, en la cátedra de Moisés están sentados los fariseos y están sentados los escribas. Jesus said the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Ellos se habían proclamado como la alta esfera en la sociedad religiosa de la nación. They had proclaimed themselves as the high part of the religious society. Si alguien tenía una necesidad o una pregunta que hacer, tenía que ir a ellos. If somebody had a question, they had to go to them. Ellos tenían que dar la respuesta aunque tuviera mala.
They had to give the answer even if it was wrong. Ahora, había una división tremenda entre el pueblo de Dios. And there was a great division amongst the people of God. Había una división entre pobres y religiosos. There was a division between the poor and the religious. Ahora, ¿por qué digo pobres y religiosos? Why do I say between the poor and the religious? ¿Por qué no digo en verdad pobres y ricos? Why don't I say poor and rich? Porque la única forma para pertenecer a la religión Because the only way to belong to the religion era que tú económicamente estuvieras bien. is that you were economically good. Por eso es que yo digo pobres y religiosos. That's why I say poor and religious. El ser una persona con dinero en tu bolsa te daba prioridad en ser parte de la religión. To be someone with money in your pocket meant you were a priority in the religion. Las personas que eran pobres o poco, como este hombre que era difícil de que el evangelio llegara a sus vidas, The men who were poor or were difficult like this man, that the gospel would come to your life, eran las personas que eran dejadas a un lado en la sociedad. is men that were left out of society. Es más, cuando Juan el Bautista está preso, When John the Baptist is in prison, nosotros miramos a Juan el Bautista mandando a sus discípulos a Jesús, we see John the Baptist sending his disciples to Jesus. y la pregunta que ellos hacían si él era el Mesías o tenían que esperar a alguien más que viniera. The question they ask him is, are you the Messiah or are we waiting for another? Ahora, la respuesta que Jesús le da a estos hombres nos llama la atención. The answer that Jesus gives should draw our attention. Lucas capítulo 7, versículo 22. Luke 7:22. Entonces él le respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio. And he answered them, go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised up. The poor have good news preached to them. Las personas que tenían una baja situación económica, People who had a low economic stability. el evangelio era difícil que llegara a sus It's oídas. very difficult the gospel would come to them. O las personas que tenían un nivel como la de este hombre, Or the people who had a level authority like this man. era difícil que sentaran la aceptación de las demás personas. It was difficult that others accepted them. Ahora, estos hombres no aceptaban lo que ellos estaban viendo entre sus propios ojos. These men didn't even receive or accept what they saw with their own eyes. Su situación espiritual estaba cegada ante la verdad que ellos podían ver y palpar. Their spiritual situation had blinded them to see even what was before them. Ahora, por un momento debemos de ponernos en la situación de estos hombres. We should put ourselves in the situation of these men. Muchas veces nosotros juzgamos a personas como estas. We judge men like this. Personas que están ciegas en el lugar donde nacieron. Men who are blind in the place they were birthed. Ellos se han crecido en esta religión. They had grown up in this religion. Lo único que ellos han oído es lo que han oído de sus padres. The only thing that they had heard came from their fathers. Acordemos de que la nación de Israel We remember the nation of Israel existía de la misma forma. existed in the same way. Los padres contaban a los hijos lo que las escrituras decían. Fathers told the children what the scripture said. Es más, ese era uno de los mandamientos que estaba escrito en Deuteronomio. It was a commandment given in Deuteronomy. Cada padre tenía que decirle a su hijo lo que estaba escrito en las The escrituras. fathers had to tell their children what was written in the scripture. Estas personas estaban llenas de lo que decía la Biblia. These people were full of what the Bible said. Pero no solamente de lo que decía la Biblia, Not only what the Bible said, sino de cada uno de los dogmas que le habían enseñado desde pequeño. but even of the dogmas that were taught as a kid. Cada una de las cosas que los rabinos decían en las sinagogas. Even what the rabbis said in the synagogue. Cada vez que ellos nombraban las escrituras, Every time they took the scriptures, ellos decían, y el rabino tal dice esto. and they would say, Rabbi, this one, Rabbi said this. El rabino tal asegura esto. This rabbi says this. Esto es lo que está escrito, pero el rabino tal dijo también esto. This is what's written, but this rabbi says this. Así que las escrituras habían perdido en cierta In forma a certain way, the scriptures had been lost among them. el grado de poder que tenía que tener en medio del pueblo. The power, it had lost the power it should have in the midst of the people. Es más, las palabras de los rabinos tenían muchas veces más poder que las escrituras mismas. More so, the word of the rabbi had
more power many times than in the scriptures. Ahora, eso no es algo nuevo en el tiempo que nosotros This vivimos. isn't something new in the time we live in. O no es algo nuevo en la historia. It's not new in history. Siempre la vida religiosa ha caminado de la misma forma. The religious life has gone in the same way all the time. Cada vez que una religión empieza a formarse, Every time a religion forms, los fundamentos son puestos encima de las palabras que lo fundan. the fundamentals are placed above the word of God. El fulano de tal dice esto. This man says this. Así que esa es la forma como la iglesia se tiene que dirigir. So this is how the church should address themselves. Estos judíos era la única forma como ellos podían expresarse. It's the only way the Jews knew how to express themselves. Así nacieron. That's how they were born. Es lo único que habían oído toda su vida. It's what they heard their whole life. Por tanto, fuera del cubo en el que ellos estaban, Outside of the cube that they find themselves in, todo lo que decían las demás personas era mentira. everything everyone else said was a lie. La verdad era lo único que ellos procesaban en sus The mentes. truth was the only thing they had in their mind. Ahora, aquí había un problema. Here's a problem. El negarse a aceptar a Cristo, To deny of accepting Christ, el único otorgador de la the only salvación, one who can give salvation, los dejaba en una situación de condenación. left them in a place of condemnation. Algo que ellos no comprendían. They didn't even understand that. Ellos esperaban a su Mesías, They were waiting for the Messiah, a un Mesías libertador. a Messiah that would come and free them. Un Mesías libertador literalmente en la forma que ellos vivían. A literal man that would redeem them from their oppression they were in. Pero no a un Mesías libertador espiritualmente. But not a Messiah that would redeem them spiritually. Así que nosotros podemos ver la situación que estaban estos judíos So we can see the situation of these Jews here. y la ceguera que ellos tenían The blindness that they have. rechazaba ver la verdad que estaba expuesta detrás de Jesús. They rejected to see the truth of Jesus. Por eso cuando ellos hacen estas preguntas, When they pose these questions, ¿acaso nosotros también somos are ciegos? we blind as well? Jesús le responde a esta pregunta. Jesus responds to the question. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. If you were blind, you would have no guilt. Ahora, nosotros debemos de saber We should know que el aceptar nuestra condición sin Cristo to accept our condition without Christ nos acerca a Él. brings us close to Him. Estos hombres querían encubrir su condición. These men wanted to cover their condition. Es por eso que Jesucristo en Mateo capítulo 23, That's why in Matthew 23, Jesus said, Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. He said, do what they say, not what they do. Porque aunque ellos se vestían como religiosos, Because though they dressed like religious men, que querían ser alabados en las esquinas, that they wanted to be washed on the street corners, Jesús expone la parte oscura del liderato de Israel. Jesus exposes the wickedness of their heart. Ellos son los que se llevan a las mujeres o a las mujercillas, como dice la palabra. They're the ones who go with the women, the Word of God says. Ellos son los que se aprovechan de los pobres. They take advantage of the poor. Ellos son los que se aprovechan de las viudas. They take advantage of the widows. Siempre hay un lado oscuro en la religión. There's always in the religious people a dark part. Y es algo que nosotros no lo podemos ver a simple vista. It's something we can't always see. Pero, looking. pero cuando tú miras a profundidad lo que está sucediendo en estas sectas o en estas religiones, But when you look at the religions and see the profoundness of them, tú puedes ver la orilla de pecados que hay adentro de ellos. you can see the sin that's in them. Están llenos de pecados They're full of sin. y los practican como cualquier cosa dentro de la iglesia. And they normally practice it in the church. Y lo único que ellos hacen es decir, Dios me dijo o Dios me habló. And they just say, God told me or God said. Y el pueblo dice, Dios le dijo y Dios le habló. And the people say, God told him or God said to him. Y cuando alguien dice, eso no es lo que la escritura dice, And when someone says, this is not what the scripture says, ellos dicen, tú no puedes hablar en contra del elegido. they say you can't speak against God's elect. Porque esa es la religión, así se mueve ella en sí. That's how religion moves.
Pero las escrituras nos dicen cómo debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. But the scriptures say how we're to live conform to the word of God. Estos hombres no podían ver lo que estaba sucediendo enfrente de su cara. These men couldn't see what was going before their eyes. Ahora, ellos eran cómplices de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. They were accomplices of what was going on here. Nosotros podemos ver a este ciego vez tras vez viniendo entre los líderes religiosos. We see this blind man coming before these men. Y ni aún nosotros podemos ver el testimonio de los padres de este hombre. We see the testimony of the fathers of this man. Diciendo, sí, nosotros sabemos que este es nuestro hijo, el que nació ciego. Yes, we know this is our son, he was born blind. Lo que nosotros no sabemos es cómo recuperó la vista. What we don't know is how he recovered his sight. Ahora, este testimonio es claro para saber de que este hombre era ciego de nacimiento. This testimony is clear that this man was born blind. Pero estos hombres no querían creer en lo que era evidente delante de sus ojos. These men did not want to believe what was evident before their eyes. Ellos habían visto a este ciego durante muchas veces sentado en el asiento de la iglesia, enfrente de la They iglesia, saw him many del templo. times sitting beside the temple. Pero su forma de pensar no los hacía creer o no los dejaba creer en lo que estaba The sucediendo. way they thought would not allow them to believe what they were seeing. Hay un dicho en mi pueblo. There's a saying in my town. Dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. There's not a more blind man than the one who doesn't want to see. Estos hombres podían ver lo que estaba sucediendo enfrente de ellos, These men could see what was before their eyes, pero ellos no tenían confianza en realidad en quién era Cristo. but they did not have confidence of who Christ was. Toda su confianza estaba depositada en las obras que ellos hacían continuamente. All the confidence was put on the works that they were doing. Así que como ellos confiaban en sus obras, rechazaban la gracia que se les estaba siendo ofrecida. They rejected the grace and trusted in their own works. Eran cómplices de su ceguera. They were accomplices with in their blindness. Ellos preferían rechazar al Señor antes de someterse a su señorío. They preferred to reject the Lord rather than submit to his lordship. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decirles en este texto? What is Jesus trying to tell them in this text? Si ustedes aceptan su situación, If you accept your situation, sus pecados fueran perdonados. your sins would be forgiven. Ahora, aunque los fariseos y los saduceos estaban unidos con los escribas, Even though the Pharisees and the Sadducees were united united against Jesus para poder matar a Jesús, to murder Christ, nosotros podemos ver en el versículo 16 que la verdad que estaba enfrente de ellos los dividía así. we see in verse 16 that the truth before them divided them. Así que aquí estamos en un problema. Here's a problem. Esta situación que ellos tenían de rechazar la verdad, The situation they had, or the desire they had to reject the truth, no solamente los dejaba sin opción a poder ser libres de sus pecados, not only left them without an option to be freed from their sin, sino que los dejaba al borde del precipicio. it also left them on the brink of disaster. Su ceguera espiritual los llevaba directamente a la condenación. Their spiritual blindness led them to condemnation. Ahora nosotros podemos recordar un poco la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. We can remember a little bit the conversation Jesus had with Nicodemus. Y Jesús le dice a Nicodemo, ustedes no quieren creer en el testimonio que yo les he dado. And Jesus said, you don't want to believe the testimony I've given you. Ahora, este es el problema que tiene cada persona sobre la faz del mundo. This is the same problem all humanity has. Ese es el problema que no solamente tienen los inconversos, sino muchamente nosotros los que estamos adentro. It's not only the problem of the unconverted, but also of the converted. El negarnos a aceptar la verdad nos deja en problemas. The denying the truth leaves us in problems. Nos deja no solamente al borde de la muerte literal, sino al borde de la muerte espiritual. It leaves us spiritually depraved. No aceptar a Cristo es la muerte en To sí. not accept Jesus is death in itself. Nosotros sabemos Juan capítulo 1 versículo 4. We know John 1:4. Juan dice en el principio del prólogo que en Jesús estaba la vida. John says in the prologue, in him was life, Y la vida era la luz de los hombres. and the life was the light of the men. El no aceptar a Cristo es no aceptar su señorío y su luz. To not accept Christ is not accept his light and his lordship. Mucho menos aceptar la dirección que Él tiene sobre nuestras vidas. Even more, not accepting the direction of our lives. El no aceptar a Cristo
is to not accept Christ, es exponernos a nuestra muerte espiritual por la eternidad. is to expose us to an eternal death. Ahora, el verbo que se utiliza acá, en él estaba, And the verb here in John 1:4, in him was, nosotros lo miramos en pasado. we see it in the past. En él estaba, In him was, pero cuando nosotros lo conjugamos en el verbo en sí, but the verb in itself, es en él estaba, en él está y en él estará. it's in the perfect tense. He was, he is, he will be. Sabemos que él nunca cambia. He never changes. En él está la vida. In him is life, Y la vida es la luz de los hombres. and the life is the light of men. Ahora Juan en una de sus epístolas lo describe de esta forma. In one of John's epistles, he writes it in this way: El que tiene al Hijo tiene la vida. the one who has the Son has life, Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. and he who has not the Son has not life. Los fariseos están aferrados a su forma de pensar, The Pharisees are hanging on to how they are, a no reconocer la situación en la que ellos se encontraban. to not even acknowledge the situation they're in. Pero el problema más grave que trae detrás de todo eso The greatest problem they have behind all of this es que ellos afirmaban tener la verdad o entender la verdad con claridad. is they think they clearly have the truth. Ahora las pruebas eran suficientes The proof is clear. y el ciego lo había declarado de una forma extendida, no solamente de los líderes The religiosos, blind man had declared it before the religious leaders, not only before the religious leaders, sino de toda la nación, but all nation knew it, vez tras vez. time and time again. Cada vez que eran llevados delante de los líderes religiosos, Every time they brought him before the religious leaders, el ciego apelaba a la misma explicación. the blind man said the same thing. Su confesión no cambiaba de uno a la otro. His confession didn't change. Pero cuando nosotros leemos del versículo 30 y 33, But we read from verse 30 to 33, hay algo que totalmente cambia la mentalidad de este hombre. this man's mind changes. Después de que ellos le dijeron, en realidad nosotros creemos desde que este hombre es pecador porque no guarda el sábado. When they say, we know he's a sinner because he doesn't keep the Sabbath. Este hombre le responde de esta forma. This man responds like this. Este hombre le respondió, pues si en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan, es de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. The man said, why, this is an amazing thing. You do not know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God, does his will, God listens to him. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. Ahora, nosotros podemos ver la historia en el Antiguo Testamento. We can see the history in the Old Testament. Cada uno de los libros que nosotros podemos recorrer en el Antiguo Testamento. All the books we read in the Old Testament, Y nosotros podemos leer muchos de los milagros que sucedieron en el Antiguo we Testamento. can read all the miracles that happened in the Old Testament. Un hombre siendo sanado de la lepra. A man that was healed with leprosy, Fuego cayendo del cielo. fire falling from the heavens, ¿Y por qué no decir hombres siendo resucitados de la muerte? men resurrected from dead. Pero lo que este ciego está aplicando en estas palabras, What the blind man's telling us in these words, nunca en la historia se había oído a alguien que hubiera sido curado siendo ciego de there nacimiento. was never one born blind that was given sight. Ahora, estos hombres no hallaron una excusa para responder a este ciego. These men didn't have an excuse or a response to him. En todo lo que ellos habían estudiado durante toda su vida no había algo como esto escrito. In all that they had studied, there was nothing written like this. Es como que el ciego estuviera dando lecciones a estos hombres. It's like the blind man is teaching them. Eso trajo que ellos salieran de su contexto o perdieran la cordura Now they get mad, y decidieron echar al hombre de la sinagoga. and they kicked him out of the synagogue.
esto sucede continuamente y nosotros lo podemos ver. This happens all the time. We can see it. Cuando un religioso pierde todos sus argumentos, When a religious leader, a religious person loses all their arguments, lo que sigue a continuación es que ellos llegan a la ira y empiezan a decir cosas que no deben de decir. what they have is they get mad and they say things they shouldn't say. Ahora, lo que nosotros podemos ver en este texto What we can see in this text es que estos hombres habían quedado expuestos o prefirieron aceptar lo que ellos creían a creer en Cristo. they preferred to keep believing what they believed rather than accept what Jesus is saying. Ellos preferían seguir siendo ciegos They preferred to stay blind a su forma de pensar. in their way of thinking. Ellos no tomaron en cuenta todos los testimonios que este hombre había dado. They didn't respond to any of the testimony that this man had given. Estos hombres no tomaron en cuenta los testimonios que ellos mismos habían visto. They did not take into account the same testimonies they had seen. Es más, ellos creyeron que los padres estaban conjurados con Cristo para llevar una mentira delante de ellos. They even thought the parents had worked with Christ to bring a lie. Ahora, ellos prefirieron estar afuera que estar adentro. They preferred to be outside of Christ than in. Ahora, esto es algo duro cuando nosotros lo vemos de este punto. This is difficult when we see this point of view. Por eso es que alguien dice es más fácil que una persona que nunca ha oído de Cristo se convierta That's why many people say it's more easy for someone who's never heard of Christ to convert a alguien que ha estado metida en una religión durante mucho tiempo. than someone who has been religious for much time. Porque su corazón está duro como piedra. Because their heart is hard like a stone. Él está ciego con lo que él cree. He's blind in what he believes. Él cree que la forma como él ha estudiado es la verdadera. He believes the way he studied was the truth, Aunque la palabra demuestre contrario a lo que él ha dicho. even though the word teaches something contrary. Ahora, pero algo más que nosotros miramos en este There's texto something else we see in the text. es que la salvación no depende de cuán inteligente nosotros somos. That salvation doesn't depend on how intelligent we are. No depende de cuántas cosas nosotros hagamos, It doesn't matter how many things we do, ni de cuántos sacrificios nosotros hagamos en nuestras vidas para quedar bien con Dios. nor how many sacrifices we make in our life to be in good standing with God. La salvación depende completamente de Dios. Salvation is completely of God. La salvación es algo que nace en el corazón de Dios para los seres humanos. Salvation comes from the heart of God to humanity. Uno de los objetivos principales del ministerio de Cristo era traer luz al pueblo de Israel. One of Jesus' principal purposes was to bring light to the nation of Israel. Por eso es que el versículo 5 del capítulo 9, That's why verse 35 of verse 5 of verse 9, or Jesús chapter dice, 9, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. while I'm in the world, I'm the light of the world. La claridad estaba expuesta enfrente del pueblo de The Israel. clarity is exposed before the nation of Israel. Ellos estaban siendo expuestos a la verdad, They're shown the truth, pero su corazón duro no los dejaba creer en lo que estaba pasando. but their hardened heart wouldn't let them believe what was happening. Aquí nosotros miramos el corazón de este ciego. We see the heart of the blind man. Nosotros podemos ver la condición en la que él se encontraba. We can see the condition he finds himself in. Este ciego no era merecedor de This misericordia, blind man is not deserving of mercy, pero Cristo se la dio. but Christ gave it to him. Nació en el corazón mismo de Cristo. It was born in the heart of Christ. Este hombre no era merecedor de gracia, This man's not doesn't deserve grace, pero Cristo se la da. but Christ gives it. Ahora miremos una analogía perfecta entre la vida de este hombre y la de nosotros. We see an analogy perfect between the life of this blind man and us. Y tú puedes quitar al ciego y poner tu nombre en ese. You can take out the blind man, put your name here. Y puedes decir, yo no era merecedor de misericordia, You could say, I wasn't deserving of mercy, pero Cristo me la dio. but Christ gave it to me. No era merecedor de gracia, I wasn't deserving of grace, pero Cristo me la otorgó. but Christ gave it. Nosotros no éramos merecedores de nada. We weren't deserving of anything. Es más, la palabra dice que lo único que nosotros merecíamos era el infierno. The Word of God says the only thing we deserve is hell. En el momento que Adán y Eva cayeron en el Edén, In the moment that Adam and Eve fell into sin, cada uno de nosotros éramos merecedores del infierno. every one of us are deserving of hell. Ahora, si seguimos mirando la vida desde el principio de este ciego, If de la we- historia de este ciego, If we see the first part of the life of this
this blind man. Nosotros podemos ver de que este ciego no decidió ir a buscar a Cristo. He didn't decide to go after Christ. Fue Cristo el que lo halló en el camino. Christ found him in the way. Tú empiezas a ver la analogía de este texto. You see the analogy of this text? El ciego no pidió ser sanado. The blind man didn't ask to be healed. Fue el Cristo el que decidió sanarlo. Christ decided to heal him. El ciego no decidió irse a lavar al Siloé. The blind man didn't decide to go wash in the river. Fue Cristo el que lo envió. Christ sent him. El ciego no fue a buscar a su sanador. Christ didn't look for his healer. Fue Cristo el que se le reveló a sí mismo. The blind man didn't look for his healer. It's Christ who came. Aquí miramos a Cristo trabajando completamente en ese hombre. We see Christ working in this man. Desde el principio de la historia, From the beginning of the history, desde el primer versículo, from the first verse, nosotros podemos ver la misericordia de Él derramada sobre la vida de este hombre. we can see the mercy of God poured out on this man. Juan trae esta historia para que nosotros podamos ver como una parábola viviente. John brings this story so we can see it as a living parable. Que esa es la posición que cada uno nos encontramos en este mundo. We find ourselves in the same position in this world. Éramos en un tiempo, We were in this time. pero cuando Cristo vino a nuestra vida somos otra persona. But when Christ came to our life, we're different. Cambiamos totalmente nuestra forma de We vivir. changed our way of living. Nosotros no podíamos ir a Él, We couldn't go to him, pero Él vino a but he nosotros. came to us. Nosotros no podíamos escogerlo a We Él, couldn't choose him, pero Él nos escogió a nosotros. but he chose us. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, We couldn't save ourselves. pero Él decidió salvarnos a nosotros antes de la fundación del mundo. But before the foundation of the world, he decided to save us. Esto es algo que debe de ponernos a temblar y también debe traer paz a nuestras This vidas. should cause us to tremble and bring peace to our lives. Ahora, ¿por qué debe de ponernos a temblar? Why should it cause us to tremble? ¿Por qué debemos de ponernos a temblar en determinado momento? Why should we tremble in such a moment? Porque pueda ser que nosotros estemos en la posición de estos líderes religiosos. We could find ourselves in the same position as the religious leaders of these men. Aparentar que somos grandes antes de la presencia de las demás personas. To show ourselves we're great before the presence of other people. Y estar ciegos y negar en lo que en realidad somos delante de los ojos de And to be Dios. blind of who we really are before God. Ahora, nosotros nos podemos preguntar de cierta forma, We can ask in such a way. hermano, ¿y cómo puedo conocer yo que en realidad soy uno de los buenos? How do I know I'm one of the right ones? ¿Cómo puedo saber yo que en realidad he sido elegido por Dios? How can I know I've been elected by God? Nosotros leíamos un texto en el texto de la mañana. We read a text in the morning. Leíamos por los frutos. By your fruit. Tus frutos van a reconocer si tú en realidad eres salvo o no eres salvo. Your fruit will show whether you're saved or not. Jesucristo dice, los buenos árboles dan buenos frutos. Jesus said, good trees bear good fruit. Y los malos árboles dan malos frutos. Bad trees bear bad fruit. Tú te puedes exhibir delante del espejo You can see it in the mirror o delante de las escrituras or before the Word of God y saber si en realidad eres o no eres And seguidor de Cristo. to know whether you are or not a follower of Christ. Ahora, pero también debe traer paz a nuestros corazones It should draw peace to our heart y saber que en la infinita misericordia de Dios Él decidió salvarnos. and to know that in the infinite mercy of God, He decided to save us. En la historia de este ciego, In the history of this blind man, Cristo decidió salvar a este hombre. Christ decided to save this man. Él decidió traer no solamente la cura de sus ojos, sino la cura de su corazón. He decided not only to heal him of his eyes, but his heart. Este hombre pudo ver la luz natural del día, He could see the natural light of the day, pero también pudo ver la luz espiritual. but he also saw a spiritual light. Él pudo ver a Cristo como era. He could see how Christ was. Cuando nosotros leemos del versículo 35 al When 37, we read verses 35 to 37, hay un contexto claro grabado ahí. there's a clear context here. Nosotros no podemos ir a Él. We can't go to him.
Él tiene que venir y presentarse delante de He has to nosotros. come and present himself before us. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Romans 3:10 through 12 Nos deja incapacitados completamente en nuestra forma de vivir. leaves us completely incapable of way of living. Efesios capítulo 2 nos lleva hasta el fondo. Ephesians 2:1 leaves us to the depth. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y We're pecados. dead in the desires of our heart. No podemos ir a Cristo ni caminar hacia Él. We can't go to Christ nor walk to him. La única forma como nosotros podemos ver la luz de Cristo The only way we can see the light of Christ es si Él decide revelarse a sí mismo a nosotros. is if he decides to reveal himself to us. Este hombre era incapaz de poderlo hacer por sí mismo, This man is incapable of doing on his own. pero Cristo tuvo misericordia de él. Christ was merciful to him. La historia de la humanidad es de la misma forma. The history of humanity is the same. Todos los hombres en la historia de la humanidad han pasado por el mismo proceso. All men in history have gone through the same process. Nadie amanece un día pensando, ahora quiero ser salvo. No one wakes up and says, today I want to be saved. Es el Espíritu de Dios que trabaja en su corazón y lo dice, ahora es el día en que vas a ser salvo. It's the Spirit of God who wakes us up and says, today is the day you're going to be Hoy saved. es el día que la misericordia de Dios se va a derramar sobre tu vida. Today is the day the Spirit of God will be poured upon you. Hoy es el día que vas a ser salvo solamente por gracia. Today is the day you'll be saved by grace alone. Hoy es el día que vas a ser salvo solo por medio de la fe. Today is the day you'll be saved only by faith. Hoy es el día que vas a ser salvo solamente por Cristo. Today is the day you'll be saved only by Christ. Y no porque tú te mereces ser salvo. Not because you deserve to be saved. No porque tú hiciste algo para ser salvo. Not because you did something to be saved. Es porque eso es para la gloria de aquel que nos salvó desde antes de la fundación del mundo. For the glory of Him who saved us before the foundation of the world. Solamente para la gloria de Dios. Only for the glory of God. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros We were mismos. incapable of saving ourselves. Pero fuimos salvos por su gracia. But we're saved by His grace. Ahora, este proceso This process que pasa en la vida de cada uno de nosotros that passes in the life of each one of us. nos empuja a que nuestras vidas se conviertan en algo diferente. It pushes us that our life would be transformed into something. El versículo 38 de este texto, Verse 38 of this text, Jesucristo vino delante de él y se presentó. Jesus comes before him, presents himself, Y este hombre dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? and he says, who is he so I can believe in him? Jesús le dijo, aquel que habla contigo, él es y le has visto. He says, the one who's talking to you is him, you've seen him. Inmediatamente este hombre no halló más que caer de rodillas enfrente de él y adorarle. Immediately this man falls before him and worships him. Ahora, esto es algo que pasa en la vida de cada uno de This nosotros. is something that happens in the life of each one of us. Nosotros adoramos no porque necesitamos que Dios haga algo para nosotros, We worship not because we need God to do something for us. sino que nosotros adoramos por aquello que Dios ya hizo en nuestras vidas. We worship because of what Christ has done in our life. Él mandó al Hijo unigénito para morir por nosotros en una cruz. He sent his only son to die for us on the cross Y para que nosotros fuéramos salvos de nuestra vana manera de vivir. so that we would be saved from our wicked way of living. Ahora Jesús dice algo en Mateo capítulo 7. Christ says something in Matthew 7. Los árboles malos se conocen por sus frutos malos, Bad trees are known by their bad fruit. pero también los buenos árboles se conocen por sus buenos frutos. But good trees are known by good fruit. Cada uno de los cristianos se conocen por lo que producen. Every one of you knows you're a Christian by what you produce. Ahora, el primer fruto que un cristiano en su vida es creer. The first fruit of the Christian is to believe. Nosotros creemos en Él y nosotros damos nuestro primer fruto, nuestro primer paso en el proceso. We believe in him. We give our first fruit of salvation. Nosotros conocemos a Cristo como Él es. We know Christ and who he is. No porque somos inteligentes ni porque somos más sabios que otros, Not because we're more intelligent than others. sino porque Él decide Because revelarse a sí mismo. He decided to reveal himself. Ahora, creer y tener fe son dos verbos que se relacionan continuamente en la Biblia. To believe and have faith are verbs that are related to one another. El verdadero creyente produce una fe genuina The true believer produces genuine faith. y eso lo lleva a una adoración continua en su vida. And this leads to continual worship.
El creyente desea que llegue el día del Señor para estar en la iglesia y adorar con los santos. The believer desires that the Lord's day would come and to be in the church with the believers. Aquel que tal vez es creyente y no sabe si lo es, The one who maybe is a believer doesn't know if he is. dice, en realidad hoy es día de ir a la iglesia. Says, is today really the day to go to church? ¿Por qué tenemos que perder 2 horas para estar oyendo lo mismo y lo mismo? Why do we have to waste 2 hours hearing the same things? Porque todavía Él no produce frutos genuinos de We adoración. don't see why doesn't he produce fruit of worship? El verdadero creyente pone su fe en Cristo, The true believer puts his faith in Christ, vive una vida cristiana genuina, lives a Christian life, a genuine Christian life, vive solamente para la adoración a aquel Dios que dio su vida por Él. lives in worship for the God who's given his life for him. Él ha podido comprender en el contexto de las Escrituras He understands in the context of the scripture que Él no tiene nada con qué pagarle a ese Dios santo, santo, he santo. doesn't have anything to pay the thrice holy God. Que dio lo más amado que Él tenía para que viniera a morir por nosotros en una cruz. That Christ came in his love to die for us on the cross. Así que su vida se vuelve en una vida de gratitud y adoración para ese Dios. So his life is converted to a life of gratitude and worship of God. Una adoración como la que Pablo nos pide en Romanos capítulo 12, versículo A 1. worship like Paul demands of us in Romans 12:1. Y como dice en el versículo 2, no acoplándonos a las cosas que el mundo nos ofrece, And like it says in verse 2, not according to the world, sino completamente dirigiendo nuestras vidas a aquel que nos salvó y nos trajo a Él. but directing our lives to the one who saved us and came and died for us. Así que los verdaderos frutos de un verdadero cristiano The true fruit of the true Christian es la verdadera adoración. is true worship. Él se apropia de esa gratitud, He is grateful de la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, of the grace that God poured out in his life. de la gracia que Dios ha derramado sobre él. The grace that God poured out upon him. Él pone en vida Juan 3:16 en He- cada uno de sus días. He lives out John 3:16 in every one of his days. Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo God loves me in such a way that he gave his son para que yo pudiera creer en Él y so ser salvo. I could believe in him and be saved. Lo único que mi vida tiene que hacer es vivir en continua adoración a Él y gratitud. Just my life must live in continual worship and gratitude in him. Esa es la vida que nosotros debemos de tener en el contexto de una vida cristiana. That's the life we should have in the context of a Christian life. Ahora, yo sé, mucha gente dice, son religiosos. I know many say, well, you're religious people. En realidad a mí no me gusta que me digan que soy religioso. I don't necessarily like they call me religious. A mí me gusta que me digan que soy cristiano. I like for them to tell me I'm a Christian. Porque la religión y el cristianismo son cosas totalmente diferentes. Because the religion and Christianity is a lot of times different. El cristiano es el seguidor de Cristo. Christian is a follower of Christ. El cristiano es aquel que vive para dar gloria y honra a aquel que lo salvó. A Christian is the one that lives to give glory and honor to the one who saved him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por habernos traído a la luz, Señor. Aún cuando vivíamos en oscuridad, Señor. Cuando éramos enemigos suyos, cuando estábamos lejos de usted, Señor. Usted decidió salvarnos, aún sin merecernos. Nos dio vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias le damos por su amor y su misericordia en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano.